Hola a todos. Bueno, hoy un vídeo de Feliz Navidad, un vídeo especial 100 suscriptores, un vídeo de agradecimientos a mucha gente que últimamente se ha suscrito y uno está alucinado porque además hace nada teníamos 70 y pico suscriptores y hemos pasado de repente a tener más de 100, con lo cual hacemos un especial 100 suscriptores totalmente inesperado. Pero bueno, hoy vamos a hablar de Nintendo, pero antes vamos a hablar, como hay gente que es nueva, de quién es EduGo y por qué viene EduGo, para hablar de todo, porque como vamos a hablar de una compañía como Nintendo, vamos a hablar de EduGo. ¿Qué es EduGo? Edu, de mi nombre Eduardo, y Go, ¿de qué viene Go? De Gear of War y de God of War. Uní los dos porque era cuando tuve que hacer un nick allá, hace mucho tiempo ya, 6 o 7 años, o ya no recuerdo cuándo, tuve que elegir. ¿Y a qué estaba jugando en aquel momento yo? Pues estaba jugando a Gear of War 2 y a Gear of War 3, creo recordar, o 2, ya no me acuerdo. Bueno, creo que era 2 o 1, ¿no? Es que ya no me acuerdo si estaba. Y al final, bueno, pues dije, go, Edu va. Esa es la razón. ¿Por qué tengo en la imagen una Sega Mega Drive 32X? Pues muy fácil. Porque quizá fue la consola que nunca tuve y que siempre quise tener y la llegué a tener. Me la tuve que traer de Estados Unidos porque en Europa era muy cara. Y bueno, esa es la razón. Pero vamos a hablar de Nintendo porque Nintendo en muchas generaciones ha sido una consola muy importante en lo que sería mi vida como jugador o como jugón o como queráis llamarlo. ¿Cuándo entro yo en Nintendo? Entro con la Super Nintendo. Entro después de la Mega Drive. Es decir, no soy de los que entra al principio, y dudaba en aquel momento entre comprarme que no me la compré y luego me la compré yo después, la Master System, porque me apetecía mucho de los juegos de la Master System, y luego al cabo de muchísimos años, recientemente, logré recuperar, lo podéis ver en un vídeo, lo que fue la Master System que nunca tuve. Porque la Master System y la Mega Drive yo las junto en la misma época. Respecto a la generación primera de Nintendo, la tercera generación a nivel de consolas, lo que sería la NES, no la he tenido, luego explicaré cómo me introducí en ella o cómo la tenía. Pero cómo la tuve, perdón. Y es muy importante, pero muy, muy importante decir que en la época de Mega Drive yo estuve más con Mega Drive que con Super Nintendo. Pero las cosas cambian en la vida, evidentemente, y ahora daremos al salto siguiente a la cuarta generación, en la cual yo no disfruté de la Play y fui una persona de Nintendo 64, como anuncia el niño aquel paleto que pegaba gritos con la Nintendo 64. Pues fui muy de Nintendo 64 y lo reconozco. En la siguiente generación, ya en lo que sería en la quinta generación, hemos dicho tercera no estuve, cuarta sí estuve, quinta generación, no, sexta generación. En la a lo mejor me he ido con una generación arriba. En la sexta generación, en la de la PS2, para que lo tengan, ahí sí estuve también con la GameCube y digamos que tuve una actividad fuerte. Lo mismo que en la séptima con la Wii y en la octava con la Wii U. Ahora, ¿cuándo me he sentido yo absolutamente integrado en Nintendo? Pues con Super NES, la Super NES y con Nintendo 64 sobre todo. Nintendo 64 es una de mis consolas. Si tengo 4 consolas, una de ellas es la Nintendo 64. Y reconozco que aunque Nintendo me cansa a lo mejor generación por generación un poco, luego salto, por ejemplo, en la Wii, en la GameCube, estuve más descansado, en la Wii volví un poquito, pero volví más a lo antiguo con la consola virtual. La cosa más maravillosa que hizo la Wii, que fue el tema de la consola virtual, yo estuve muy lejos de los conceptos, es decir, de los conceptos nuevos que aplicaba Nintendo, el concepto de la Wii para los casuals, todo ese mundo del palito, del nunchaku, todo eso yo reconozco que estuve muy lejos. El caso es que a un Twilight Princess yo lo jugué en GameCube. Siempre he estado muy lejos de lo que ha sido últimamente la Wii, y sí he vuelto ahora con el tema de la Wii U. ¿Y por qué vamos a hablar de la Wii U? Porque tenemos miedo al futuro de la Wii U. Y el futuro de la Wii U está ya, pues, no muerto. Lo siguiente. Nos deben de quedar un año y pico hasta que yo calculo, no sé, quizá las navidades del 2017 o quizá antes. Por si acaso, preveyendo los señores de Nintendo que pueda hacer algo Microsoft o pueda hacer algo Sony, o saquen algún Slim o alguna cosa así, hagan alguna cosa antes y yo la calculo más o menos que para la primavera del 2017
tendremos la nueva consola. Sí me gustaría mucho decirlo con todo el cariño que Nintendo es culpable, pero es culpable de hacer, entre otras cosas, unos maravillosos juegos y quizá unas horribles consolas. Horribles consolas para el mundo que vivimos, no los juegos, porque realmente esta consola que tenemos delante, tanto la 3DS como la Wii U, no han alcanzado digamos, que las cuotas que ellos pensaban. Pensar que prácticamente, yo lo calculé hace poco, si, no sé, para que os hagáis una idea, si Nintendo DS vendía 22, Nintendo 3DS vende 11. Y claro, no puede ser. No puede ser porque ha sido muchísimo menos. Aún así, está claro que sigue vendiendo y es un éxito. Y el tema de Wii U, pues sintiéndolo mucho, en 3 años que llevamos, desde el 2012, ha vendido 11 millones y medio de unidades. Quizá estas navidades lleguen a los 12 millones. No puede ser a 4 millones de unidades por año, porque estamos hablando de unas cantidades ínfimas. ¿Y qué es lo que esperamos de Nintendo? Bueno, pues con la muerte de Iwata y con todo esto, que la próxima consola que venga sea una consola que evidentemente esté en el mundo de Nintendo. Yo no sé si tenga un crossover, como dicen los cómics, con el tema de la 3DS. Yo no lo sé, pero yo lo que espero de Nintendo es que también se acerque a los third parties. Porque si no se acerca a los third parties, yo dudo mucho que pueda tener una, digamos, que no os hablo de vender como pueda vender la PS4 o como pueda vender ahora actualmente, incluso ni siquiera Microsoft. Aunque si estuviera a la altura de Microsoft yo estaría súper contento. Es decir, si ahora, por ejemplo, tuviera, no sé, 22 millones de unidades, el doble, pues no estaríamos haciendo este vídeo posiblemente. Pero a mí me da mucha pena porque lo que veo es que aparte de que ha habido un abandono muy importante de esta generación por parte de los llamados nintenderos, que han abandonado absolutamente a lo que ha sido la consola, porque nintenderos hay muchos más, y realmente la gente de Wii, yo creo que la gente que estuvo en Wii, esos 100 millones que estuvieron en Wii, se han ido directamente a PS4. Como también muchos de los que no se compraron una PS3 o tuvieron una 360 o pasaron de generación han ido ahora a la PS4 de cabeza. Con lo cual Wii ha sido la gran Wii U, la gran perdedora de esta generación. Y es muy injusto porque ha tenido un gran catálogo. Va a ser recordada, va a ser como la Dreamcast. Si la Dreamcast fue en los 90 o a principios del siglo XXI, prácticamente nació a finales del siglo XX y murió a principios del siglo XXI, esta va a ser la consola, quizá de esta década de los años 10 que estamos viviendo, va a ser la consola que todo el mundo lo recordará. Y todo el mundo dirá, joder, pues a mí me ha gustado tener. Y dentro de unos años lo mismo que hay gente que hace un vídeo de 10 razones o 5 razones para comprarse una Dreamcast, pronto lo hará para esto. Para comprarse una Wii U. Yo estoy muy triste porque no ha sido justo. Y las cosas cuando son justas, no son justas. Y es muy triste de que se nos esté acabando, que nos quede un Zelda, no sé lo que nos queda, una, un par de juegos más que nos vaya a publicar directamente Nintendo. Y yo, si os digo la verdad, yo hasta un Star Fox, que no venía a perdonar, un Star Fox, me venía a fijaros Lilith Wars de la Nintendo 64, un Star Fox, y yo no sé cómo va a ser esto. Yo lo que sí me gustaría es que la gente que pueda, estos no van a bajar, porque estos son como Apple que no bajan. Yo creo que deberían de bajar el precio y intentar vender la Nintendo Wii U y que haya por lo menos un final de esta historia que sea. ¿Cómo va a ser? Pues no lo sé cómo va a ser. Hemos hablado antes de la conjunción de las dos, de la 3DS y de la Wii U y de hacer la NX, esa que pueda ser una especie como de crossover, ¿no? Que decíamos antes, como los cómics. Pero yo de eso no puedo estar tampoco seguro, no sabemos, que es especular por especular y hablar por hablar. Yo lo que sí espero es eso, que sea una consola que al menos no se lo coja a los nintenderos o a los que los juegan, los gustan los juegos de Nintendo. Ha habido cosas, yo no sé, bueno, es que Splatoon es algo sensacional. Bueno, si Splatoon lo llega a haber hecho Sony, sería, bueno, la polla, como una olla. Pero como no lo ha hecho, no lo es. Y bueno, pues yo qué sé, el Mario Maker, este es, al que le gustan las plataformas, es una pasada. El mismo.
yo qué sé, el mismo Mario Kart 8, y es que ha llegado ya a lo máximo que ha podido llegar un juego. Después de 8 veces que se haya hecho algo tan grande, eso solamente lo puede hacer Nintendo. En una octava entrega. Eso solamente lo puede hacer Nintendo en una octava entrega. Pero bueno, de verdad, ha sido un vídeo un poco acelerado, no sé por qué. El caso es que se me ha quedado la boca seca. Y por supuesto eso. Desearos una feliz Navidad. Espero no desearos yo personalmente el año nuevo, porque yo creo que haré un vídeo antes, porque se armará alguna seguro. Y espero que no sea como este polémica. Y desde luego este es un vídeo de Navidad y de todo mi cariño hacia Nintendo. Un abrazo.